Bienvenidos a una nueva lectura. El dolor que no se procesa no desaparece, simplemente cambia de dueño en una siguiente generación. Recordemos que muchas de las ansiedades o los vacíos que tenemos no han nacido de nosotros necesariamente, sino que al contrario pueden ser traumas no resueltos de cualquiera de nuestros ancestros, de cualquiera de nuestras tres generaciones anteriores. Lo bueno es que cuando comprendemos ese peso biológico y emocional y sabemos que no es nuestro, podemos liberar esa lealtad inconsciente. Recordemos que el autor habla lealtad inconsciente a ese repetir la historia de nuestros ancestros. Este es uno de los conceptos claves que recordamos y aprendimos el día de ayer en la lectura del libro Este dolor no es mío de Ward Wally. Dicho sea de paso, estamos en el capítulo número 3. Y además también hablamos de cómo la pauta para gestionar emociones ya inicia en nosotros, ya se programa desde que estamos en el vientre de la madre y en los primeros meses de vida. Por ejemplo, si tu madre porta algún trauma, ha tenido alguna desconexión que ha heredado de su madre o de su abuela, eso se va a transmitir al hijo como un modelo y de manera inconsciente. ¿Esto qué hace? Que el cuerpo guarde como un recuerdo somático ese trauma heredado de sus ancestros. Además, también el autor nos recordó y nos habló sobre la ley de inclusión en el sistema familiar. Esto se refiere a que existe una conciencia familiar. Y esta conciencia familiar, que es como una especie de patrón, exige que todos los miembros y sus historias sean reconocidas. Por eso que si alguna historia de algún miembro de tu familia ha sido oculta, va a salir, se va a repetir en algún miembro de alguna generación posterior. ¿Por qué? Porque esa herida quiere que la reconozcan, quiere estar presente y se va a manifestar en cualquiera de los descendientes hasta tres generaciones después. ¿Por qué? Porque esto busca un equilibrio. El sistema familiar inconscientemente busca un equilibrio, obligando a algún descendiente a repetir ese destino o algún comportamiento de manera inconsciente. Pero recordemos que esto no es definitivo. Lo que quiere esa conciencia es ser reconocida. Cuando nosotros la reconocemos y sabemos que no nos pertenece, podemos encontrar el equilibrio, podemos cortar ese ciclo. Así que no nos desanimemos si de repente en el lapso de estas semanas que estamos leyendo el libro has descubierto algún patrón o trauma heredado. No es definitivo, para eso estamos leyendo el libro, para poder transitarlo y a la vez cortar con eso. Y para poder ahondar en todos estos temas que hemos venido tocando, el autor nos ha orientado mucho a ir averiguando la historia de nuestros ancestros. Es por esto que justo conversábamos el día de ayer la importancia de hacer un árbol genealógico. Pero puede parecer un poco complicado por todos los miembros de la familia que hemos tenido y a veces ni conocemos o nos venimos enterando recién que teníamos un tío, un primo, etcétera. Es por eso que el ejercicio del día de hoy que les he preparado es un ejercicio para ir armando tu árbol genealógico, pero base. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar con una estructura simple. En esta estructura simple vamos a centrarnos primero en ti, tus padres, hermanos y tus cuatro abuelos. Nada más. En las siguientes sesiones vamos a ir ampliando un poco más este árbol genealógico. Pero ahora vamos a construir este mapa familiar con estos puntos. Tú, tus padres y hermanos y tus cuatro abuelos. En pantalla te muestro algunas figuras que normalmente suelen hacer las personas cuando están creando este árbol genealógico de manera muy didáctica, muy colorida. Puedes hacerlo de igual forma tú en casa o incluso puedes hacerlo de forma digital si tienes la opción de poder hacerlo gráficamente quizás en Canva o en alguna otra aplicación. Si no, pues primero coge tu libreta, coge un cuaderno y ve escribiendo. También te voy a compartir esta plantilla que he hecho que está aquí en pantalla que le estás viendo, donde vamos a priorizar tú, tus hermanos, si los tienes, tus padres y tus cuatro abuelos. Aquí también he puesto dos cuadritos más por si tienen tus papás, hermanos, quiere decir tus tíos. Y vas aumentando. Lo importante es que anotes el nombre, no anotes otro dato más, porque los datos que vas a anotar aquí debajito del nombre de ese papá, de ese abuelo, tiene que ser algún dato fuerte. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Ve haciendo este gráfico primero con los nombres. Vamos a centrarnos en esto. Esto es la base. Después vamos a ir ampliando más las ramitas.
Ahora a continuación te voy a mostrar todos los aspectos que es importante que desde el día de hoy ya vayas preguntando, averiguando y tomando nota. Lo primero es la entrevista de los hechos, que comencemos a rastrear un poco cuáles son esos traumas de la familia. Así que la tarea es hablar con tus tíos más antiguos, con tus padres, revisar de repente álbumes fotográficos, algún diario, cuaderno que ellos tenían. Y vas a preguntar por hechos concretos. No vas a preguntar, oye, ¿y qué tal era el tío? ¿O qué tal era la abuela? Porque si haces estas preguntas, ellos te van a dar su apreciación personal. Entonces, al tener una apreciación personal, no estamos yendo a los hechos concretos. ¿A qué me refiero con hechos concretos? A que investigues, por ejemplo, muertes tempranas o trágicas. Eso es importante. Entonces, vas a preguntar quién de la familia ha tenido alguna muerte trágica. Y esa muerte trágica permite que tú las vayas anotando en esa libreta. Puede ser de repente madres que murieron cuando estaban dando a luz, niños que fallecieron a los pocos años o meses de nacido, algún suicidio, algún accidente trágico. Toma nota. Estos son los 4 detonantes sistemáticos que tú tienes que anotar. Olvídate de, ay, que no me caía bien el tío, o que era pesado, que era aburrido. No, vamos a los hechos. Entonces, ya sabes, el primer detonante que tienes que vas a poder anotar es las muertes tempranas o trágicas. ¿Ya lo tienes? Perfecto. El segundo punto que necesito que averigüemos es las pérdidas económicas severas. Alguna quiebra familiar, alguna estafa que sufrió la familia. Y esta estafa quizás fue entre los propios hermanos, entre tíos, etcétera. Herencias robadas. De repente eran adictos a los juegos de azar y perdieron su dinero, a las apuestas, o incluso exilios donde perdieron terrenos o casas. Bien, entonces para hacer un repaso para todas las personas que se están uniendo en estos momentos, volvemos. Estamos haciendo el árbol genealógico familiar base. Vas a empezar anotándote a ti, tus hermanos, tus padres, si tus padres tuvieron hermanos, sus tíos, y los abuelos por el lado paterno y el lado materno. Esta es la base. Luego vamos a ir ampliando las ramitas. Anotas los nombres y lo primero que vas a investigar son 4 detonantes sistemáticos. Las muertes tempranas o trágicas que hubieron en tu familia, las pérdidas económicas severas, el tercer punto, las rupturas de vínculo. ¿Qué son? De repente alguna adopción. Alguien en la familia quizás fue adoptado, vivió en un internado a temprana edad, o alguna separación prolongada que ha tenido con la madre en la infancia. Recuerden que esto es también algo detonante que nos explicó el autor ayer en el libro. Cuando los niños son separados muy pequeños de su madre, generan como un síndrome de abstinencia, similar a cuando un adicto está dejando la sustancia, o incluso algún abandono. Eso también lo investigamos. Y el cuarto detonante son destinos difíciles. Quiere decir personas que han ido a la guerra y estuvieron en algún conflicto bélico, quizás en alguna guerrilla también. Nosotros que estamos en el Perú sabemos que en las zonas de la sierra, la selva, han habido algunas guerrillas, algunos grupos terroristas, inclusive averigüemos ello también. O quizás que sufrieron enfermedades mentales graves, o incluso pasaron algún periodo tras las rejas. Estos son casos que quizás ahorita no lo sabemos, pero estoy segura que si nos ponemos a investigar un poquito, alguno de estos 4 detonantes va a salir en los miembros de tu familia. Así que anótalos aparte en una libretita para que vayas determinando primero de este círculo base. Aquí no termina, y eso que estamos solo en la base. El tercer punto es que identifiquemos a los excluidos. También nos habla mucho el autor de esto. Hay algunos parientes que por alguna mala acción prácticamente nunca más se les nombró en la familia. Entonces aquí tu tarea es averiguar a quienes ya no se le mencionan en las reuniones familiares. Y la pregunta es, ¿de quién no se habla en esta familia? ¿Por qué nunca he escuchado hablar si de repente han tenido algún niño que murió? Nunca me enteré. Así que también los vas a incluir en tu lista. Vas a incluir parejas anteriores o significativas de tus abuelos, porque gracias a ello también es que tú estás aquí.
que tus padres estuvieron aquí y por eso que nosotros hemos nacido. También personas repudiadas por alguna conducta moral, o por adicciones o por decisiones de la vida. Y también tercero, hermanos que quizás murieron muy pequeñitos al nacer y nunca se habló de ellos, pues para no hacer sufrir a la familia. Anótalos también, pregunta, averigua todo ello. Importante que anotes al ladito de cada miembro de la familia que tú vas identificando con un color diferente alguna frase repetitiva que se le dice a esa persona. Como por ejemplo, ay, sí, ese es el abuelo que siempre se gastaba el dinero comprando cosas, en apuestas, en mujeres, etcétera. Anota esas frases repetitivas. O enfermedades que se van repitiendo en tu círculo familiar. También alguna emoción crónica que se venga a repetir como un patrón hasta el día de hoy. Muchas veces decimos, sí, tiene el carácter del abuelo, del bisabuelo, entonces esas emociones fuertes también anótalas. Y mira ahora si actualmente tienes algún síntoma de aquellos que estaban en generaciones anteriores. Vamos a empezar con esta parte porque terminar de hacer un árbol genealógico, pues son más ramitas. Vuelvo a repetir, estamos empezando con la base, tú, hermanos, tus padres y tus abuelos, tus cuatro abuelos. Vamos a empezar con esta investigación y en la siguiente sesión ya vamos a ir ahondando un poco más de cómo construir este mapa familiar. Estas plantillas las comparto con las chicas del club de lectura para que vayan armando e investigando para poder seguir resolviendo esos traumas que a veces, pues, como mencionábamos en el libro y hemos estado leyendo, no tienen explicación. Vamos a ir directamente ahora a la lectura de nuestro libro, donde nos hemos quedado, para poder seguir aprendiendo de todo lo que el autor nos viene reservando. Estamos en el capítulo 3 y nos hemos quedado, chicos, en la página 42 del libro virtual. Estábamos leyendo sobre los estudios de Hellinger y sobre cómo es importante ser muy minucioso con toda la información que vamos descubriendo de nuestros ancestros. Continuemos. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, de un abuelo, de un hermano, de un tío o tía, sin que ello resulte algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran los tuyos. Esto también es algo que nos va a permitir, al armar el árbol genealógico, ir descubriendo, ¿no? De dónde nacen esas sensaciones que a veces estamos cargando sin ninguna explicación. Hasta los hijos de un mismo padre o madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre y la primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre, aunque no siempre sucede así. Miren qué interesante, así que vamos ahí atando cabos. Ojo que también, nos dice el autor, puede darse el caso de manera inversa. Los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o algunos elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre, y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre,
De este modo, aunque le esté afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida, por miedo a que las controle un hombre al que ellas no quieren. Tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho mayor que ella. La otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores, unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta una desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno o si se protesta, perderá la conexión con las personas. Otro hijo, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas de vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos, o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o una hija mayor pueden estar resentidos con su hermano menor, al percibir que éste ha recibido el amor que no recibió el mayor. Dado que el hipocampo, que es la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad, la hija o el hijo mayor pueden no tener un recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, cuando lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor que se siente despreciado puede culpar inconscientemente al hijo menor de haber recibido lo que él no tuvo. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños, es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos, y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Es posible que mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con alguno de los hijos, sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o que los hijos únicos. Y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen.
Aunque a primera vista puede parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo. A la luz de mi experiencia clínica, lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también puede entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles, entre estos factores intangibles se cuentan la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación interior. Bien, qué interesante todo lo que hasta ahorita estamos avanzando. Ahora cerrado esto, vamos a leer las imágenes curadoras y nuestro cerebro. Recordemos, chicas, que el cerebro es absolutamente visual. Se activa por colores, se activa por imágenes, así que esto hay que reforzarlo y hay algunas cosas que nosotros no recordamos a la claridad, pero lo que sí recordamos muchas veces pues es la emoción que vivimos. Inclusive a veces recordamos colores, paisajes, olores, sabores, más que incluso el recuerdo en sí. Vamos a ver qué nos dice el autor. La idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Deutsch cuando afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. La psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El doctor Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Una de las maneras fundamentales en la que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por medio de imágenes. Ya nos imaginaremos una escena de perdón, de consuelo o de liberación. O ya nos limitemos a visualizar a un ser querido. Las imágenes pueden asentarnos profundamente en el cuerpo y hundírsenos en la mente. A lo largo de mi trabajo he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad por medio de las técnicas de imagen cerebral. El poeta William Butler escribió hace más de 100 años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas y nuestros cuerpos tan severos como una lámpara de ágata. Carl Jung acuñó en 1913 el término imaginación activa, que designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño en muchos casos para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido en la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente. Y existen programas de imágenes guiadas para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. La ciencia confirma esta idea. Deutsch revolucionó nuestro concepto del funcionamiento del cerebro humano, introduciendo una nueva visión del cerebro como flexible y capaz de cambiar.
en lugar de un cerebro fijo e inamovible como antes se le consideraba. Sus trabajos muestran cómo las experiencias nuevas pueden crear nuevas vías neuronales. Estas nuevas vías neuronales se refuerzan con la repetición y se profundizan con la atención centrada. En esencia, cuanto más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Haciendo una pausa aquí, recordemos chicos lo que siempre conversamos. Al cerebro le encanta la repetición. Cuanto más tú repitas algo, el cerebro va a estar ágil, porque ya sabe qué hacer. Recuerda que a tu cerebro no le gusta esforzarse. Es por eso que cada vez que tú inicias algo nuevo, tu cerebro te pone un montón de trabas. Si tú quieres adoptar un nuevo hábito, oblígate a repetirlo todos los días, si es posible, en el mismo horario, en el mismo momento. Lo mismo está pasando aquí cuando nos está explicando sobre este concepto de Deutsch. En esencia, vuelvo a repetirlo, cuanto más practicamos algo, más entrenamos a nuestro cerebro para el cambio. Este principio fundamental se recoge en una frase que resume los trabajos que presentó en 1949 Donald Heck. Las neuronas que se activan juntas se agrupan. En esencia, cuando las neuronas cerebrales se activan a la vez, se refuerza la conexión entre ellas. Dicho de manera sencilla, cada vez que repetimos una experiencia concreta, ésta se nos arraiga más. Con las repeticiones suficientes, la experiencia puede volverse automática. Aplicando el principio de Heck, obtenemos máximos beneficios cuando practicamos el tener una experiencia nueva que consideramos positiva o significativa. Una experiencia que nos despierta sentimientos de curiosidad y de asombro. Puede tratarse una experiencia de recibir consuelo o apoyo, de sentir compasión o gratitud. En última instancia, puede ser cualquier cosa que nos permita sentir fuerza o paz dentro de nosotros. Cuando reproducimos repetidas veces los sentimientos y las sensaciones asociados a esta nueva experiencia, no solo pueden empezar a agruparse determinadas estructuras de nuestro cerebro, sino que podemos estimular la liberación de neurotransmisores del bienestar, como la serotonina, dopamina, que son las hormonas del bienestar, o como la oxitocina. Hasta podemos afectar el modo en que se expresan nuestros genes. Los mismos genes que intervienen en la respuesta de estrés del cuerpo pueden afectar, pueden empezar a funcionar de otra mejor manera. A nivel neurofisiológico, cada vez que practicamos la experiencia beneficiosa, estamos apartando la intervención del centro de nuestro cerebro que se dedica a responder al trauma y dirigiéndola a otras áreas del cerebro, más concretamente hacia el córtex prefrontal, donde podemos integrar la experiencia nueva y se pueden producir cambios neuroplásticos. Como Deutsch, el neurocientífico Michael Merzenich afirma que cuando practicamos una habilidad nueva en condiciones adecuadas, pueden cambiarnos centenares o incluso miles de millones de conexiones entre las neuronas de nuestro mapa cerebral. Cuando se ha establecido un nuevo mapa cerebral, pueden surgir de manera orgánica nuevos pensamientos, sentimientos y conductas. Esto amplía nuestro repertorio cuando aparecen los miedos antiguos. Cuando establecemos la relación con lo que está detrás de nuestros miedos y de nuestros síntomas, ya estamos abriendo nuevas posibilidades de resolución. En algunos casos, nos basta con haber alcanzado esta nueva comprensión para que dejemos de lado nuestras viejas imágenes dolorosas e iniciemos una liberación visceral que podremos sentir en el núcleo mismo de nuestro cuerpo. En otros casos, establecer la relación solo tiene el efecto de que comprendamos mejor, pero nos hace falta algo más para integrar plenamente lo que hemos descubierto. Necesitaremos frases, rituales,
prácticas o ejercicios que nos ayuden a forjar una nueva imagen interior. La nueva imagen puede llenarnos de una provisión de calma, convirtiéndose en un punto de referencia de paz interior al que podemos regresar una y otra vez. Cuando tenemos arraigado un nuevo mapa cerebral, con pensamientos nuevos, con sentimientos nuevos y sensaciones nuevas, inauguramos una nueva experiencia interior de bienestar que empieza a competir con nuestras viejas reacciones traumáticas y con el poder de estas para llevarnos por el mal camino. Cuanto más recorremos las vías neuronales y viscerales de nuestro nuevo mapa cerebral, más nos identificamos con los sentimientos buenos que acompañan a ese mapa. Con el tiempo, empezamos a familiarizarnos con los sentimientos buenos y a confiar en nuestra capacidad para volver al terreno sólido, aunque nos hayan temblado los cimientos durante un tiempo. Deutsch nos dice que podemos cambiarnos el cerebro con solo imaginarlo. Nos basta con cerrar los ojos y visualizar una actividad para que el cerebro se active, para que se active el córtex visual primario. Ni más ni menos que si estuviésemos llevando a cabo la misma acción en la realidad. Las técnicas de imagen cerebral demuestran que muchas neuronas y regiones del cerebro se activan por igual cuando nos imaginamos un hecho y cuando lo vivimos en la realidad. Deutsch afirma que la visualización es un proceso en el que se aplica tanto la imaginación como la memoria. Dice que al visualizar, recordar o imaginar experiencias agradables, se activan muchos de los mismos circuitos sensoriales, motores, emocionales y cognitivos que se activan durante una experiencia agradable. La creación empieza por la imaginación, escribió en 1921 George Bernard, mucho antes de que se considerara posible la neuroplasticidad. Shawn ya había expuesto el principio de que lo que imaginamos lo hacemos posible. Lo que imaginamos lo hacemos posible. Las imágenes curadoras y nuestros genes. El cambio plástico provocado por nuestra experiencia nos llega muy hondo en el cerebro, incluso hasta los genes. El doctor Dawson Trowell, en su exitoso libro El genio en sus genes, la medicina energética y la nueva medicina de la intención, en el que expone las investigaciones sobre la relación de las emociones con la expresión genética, explica cómo la visualización, la meditación y el enfoque sobre pensamientos, emociones y oraciones positivas pueden activar genes y tener efectos positivos sobre nuestra salud. Llenarnos la mente de imágenes positivas de bienestar puede producirnos un entorno epigenético que fuerza el proceso de curación. Se ha investigado mucho los efectos positivos de la meditación. Un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison y publicado en la revista científica Psiconeurología Endocrinóloga en el 2013 reveló que los meditadores, al cabo de solo 8 horas de meditación, experimentan cambios genéticos y cambios moleculares apreciables, como por ejemplo la reducción de los niveles de genes proinflamatorios, lo que les permite recuperarse físicamente con mayor rapidez ante una situación estresante. También afirma que cuando meditamos estamos reforzando las partes de nuestro cerebro que producen la felicidad. Estamos generando nuevas neuronas cerebrales constantemente a lo largo de nuestras vidas. Una buena parte de este nuevo crecimiento se produce en el hipocampo. Cuando aprendemos, modificamos cuáles son los genes de nuestras neuronas que se expresan. Cuando un gen se activa, produce una proteína nueva que altera la estructura y la función de la célula.
Podemos dar forma a nuestros genes, que a su vez dan forma a la anatomía microscópica de nuestro cerebro. Yehuda nos dice, no puedes cambiarte el ADN, pero sí eres capaz de cambiar cómo funciona tu ADN. Viene a ser lo mismo. Como estamos viendo, es muy poco probable que se dé una vida completamente libre de traumas. Los traumas no duermen, ni siquiera con la muerte. Antes, más bien, siguen buscando terreno fértil para su resolución en las criaturas de las generaciones siguientes. Por fortuna, los seres humanos tenemos resistencia y somos capaces de curarnos los traumas de casi todos los tipos. Esto puede suceder en cualquier momento de nuestra vida. Lo único que necesitamos es disponer de las ideas y las herramientas adecuadas. Expondré más adelante las prácticas que han resultado más valiosas en mi trabajo con mis pacientes, para que puedas saber de primera mano cómo se curan los traumas que podrían formar parte de tu herencia familiar. Y con esto hemos cerrado el capítulo 3 del libro que habíamos empezado el día de ayer. Tenemos bastante información nueva. Mi recomendación es que le des una nueva lectura y que tomes nota en un cuadernito aparte de todas las palabras nuevas que quizás hoy no has entendido, ya que el autor nos habla de muchos temas neuroquímicos, neurológicos, y son palabras que no están en nuestro día a día. Anótalas. Búscalas en Google o en un diccionario y así también vas entendiendo con más claridad todo lo que se viene a continuación en el libro. Te deseo una bendecida noche. Continuaremos mañana con la lectura. Ahora vamos a conversar con las chicas de nuestro club respecto a lo que hoy día hemos aprendido.